Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, queremos agradecerle a todos los colegas y amigos que están conectados en este momento. Esperamos que en el transcurso de las primeras de cambio puedan conectarse otros más para participar de esta actividad. Muchos de nuestros centros de donación están adosados a los hospitales y clínicas y por lo tanto, en ese momento, la gente tenía temor de acercarse a los recintos hospitalarios para donar. Y por suerte nosotros en el Hospital Barros Luco, justo en el periodo de la pandemia, teníamos nuestro centro de donación prácticamente a 3 cuadras del hospital, con lo cual le podíamos garantizar a los donantes de sangre que no se iban a enfermar. Y esto nos permitió conseguir bastantes donantes, pero aún así menos de lo que necesitaba el hospital. Y aquí es donde vienen las cifras que comenzamos a ver. Entonces, comparamos desde septiembre del 2018 hasta febrero del 2020, o sea, acuérdense que el 3 de marzo comenzó la pandemia en Chile, y después de marzo hasta junio del 2021, lamentablemente en julio ya cambió la encuesta nacional, por lo tanto no pudimos sacar meses que fueran más o menos iguales. Entonces, en donantes potenciales, comparamos 29.145 donantes contra 22.694. Las donaciones efectivas eran de un 82.1%, en pandemia subieron a 85.6%. Es decir, esto que yo les hablaba de que se habían estrechado las cifras entre el ofrecimiento y la efectividad de la donación, ya marcaba algo diferente. Y los donantes rechazados, que antes de la pandemia rechazábamos casi un 18%, 17.9%, comenzamos a rechazar un 14.3%. Parece que hay un micrófono abierto. Entonces, en donantes nuevos, sin embargo, pensando en la solidaridad de la gente, nos encontramos que prácticamente no tuvimos modificaciones. Fue muy leve el aumento de donantes nuevos, jóvenes que quisieran donar. También nos llamó la atención. Y los donantes repetidos que teníamos subieron mensualmente a cifras de 5.2 a 11.7, lo cual nos hacía sonreír y tener esperanza que íbamos bastante bien. Y el total de donantes voluntarios también subió de 8.48, se duplicó prácticamente a 16%. Esto es bien interesante, la forma en que se comportaron las cifras, digamos, de la donación en Chile. Especialmente a lo que me voy a referir es a revisar lo que pasó con los donantes rechazados, porque esto de que bajara no solamente el aumento de los demás indicadores, sino saber por qué esta gente fue rechazada, qué cambios de conducta hubo en relación a los rechazos o diferimientos de la donación con respecto a meses anteriores. Bien, así venía la curva. Esos son nuestros donantes potenciales mensuales que teníamos nosotros en el Hospital Barros Luco. Estos son los donantes efectivos mensuales, alrededor de 1.385, y los donantes rechazados mensuales, alrededor de 285. Sin embargo, esto es lo que nos ocurre, que yo les mostré, que estos donantes efectivos, realmente, si uno mirara, hay una baja, pero en lo que es la donación de los donantes repetidos, se ve este aumento. Este fue el periodo de la campaña de donación. Y fíjense lo efectivo que fue estas campañas para mejorar, pero luego de esto también se configura otra situación, que es que comienza a disminuir el COVID en Chile. Estamos en pleno periodo de
noviembre, diciembre, enero, vacaciones, calor, y comienzan a haber más libertades de movilidad y nuevamente bajan los donantes, como es típico de los meses de enero, febrero, de vacaciones. Y a eso hay que tener otras consideraciones. Si ustedes se fijan, en junio del año 2020, junio es el mes en que nosotros celebramos el Día Internacional del Donante de Sangre, fue cuando tuvimos más baja donación de donantes voluntarios altruistas, que es lo que caracteriza por las grandes campañas que se hacen a nivel internacional y también local. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar, de que si nosotros miramos los donantes rechazados, algo pasó. Aquí bajan, y esto no es una condición solamente numérica, sino de características, pero en la medida que comienza la movilidad en Chile, nuevamente comienza a aumentar las características de la gente que rechazamos, y estas dos curvas nuevamente comienzan a adquirir las mismas características que tenían prepandemia en cuanto a las tasas de rechazo, siendo que los donantes cambiaron. Los donantes en esta etapa son más donantes de repetición, no de reposición, sino que de repetición, y por lo tanto uno debería esperar que esa curva hubiese seguido estrecha. Si uno mira también los donantes pre-pandemia y miramos las curvas de tendencia, vemos cómo los donantes, el rechazo va aumentando y va aumentando conjuntamente, decimos nosotros, aumentan las libertades de movilidad. Y aquí las libertades de movilidad estaban absolutamente restringidas en los meses más críticos. Nuestros donantes nuevos, prácticamente de primera vez, no se observan hasta junio, que es el mes de la campaña de donación. Y en cambio, si ustedes ven, la línea azul nos muestra que nuestros donantes voluntarios y repetidos, gracias a las campañas, siguen aumentando en el tiempo. Algo maravilloso, que ojalá podamos llegar a tener una donación solamente de donantes voluntarios de primera vez. Por lo tanto, nosotros decíamos que durante la pandemia nuestros donantes tuvieron temor de acudir, y así pude conversar con ellos. Hubo limitaciones de movilidad, nosotros teníamos que sacar salvoconducto para venir a donar. Era necesario que contar con todas las facilidades y agendar horas, y si no se agendaba no se podía venir a donar. Se hacían encuestas telefónicas, etcétera, con efecto de que la gente no saliera y se expusiera a enfermedades. Y lo otro que hubo es que, bueno, como sufrimos todos, se cerraron los centros estudiantiles y por lo tanto las colectas públicas y las universidades fueron suspendidas muchísimo, por lo que se explica por qué no teníamos donantes. Pero después viene, como les decía yo, una nueva etapa, ¿eh? Cuando se inician los llamados a donar sangre a la comunidad y en especial a los donantes voluntarios, pareciera ser que la comunidad nos responde a estos llamados y a esos letreros que yo les mostré en el diario, los llamados que hacía la autoridad, y la gente recuperó la confianza en lo que estábamos haciendo y educamos más que nunca en este país, que es Chile, en el cual campañas de donación tan efectivas no se habían hecho nunca. Y hoy día ya estamos en otra etapa en que la gente tiene, digamos, prácticamente 100% de movilidad. La gente se da cuenta que el virus es menos mortal de lo que se pensaba. Estamos ya con algunos con tercera dosis de vacunación para COVID y nuestros donantes vuelven a parecerse a los que teníamos en prepandemia. Eso quiere decir, de alguna forma, que hubo una etapa de la campaña de donación que fue la que nos logró sacar de la inseguridad que había. Esta etapa tuvo su florecimiento con la etapa de compromiso, pero hoy día en la etapa de recuperación podríamos decir que estamos volviendo a lo que era antes, ya que no se han vuelto a hacer campañas de donación, que es algo que nosotros estamos solicitando. Al revisar las encuestas de selección de donantes, como les decía,
nosotros comparamos, ahora nos fuimos a comparar no solamente el tipo de donantes, sino que las conductas de los donantes. Y les puedo decir que hasta septiembre del 2018 y junio del 2021 se utilizó la misma encuesta, o sea, los mismos criterios de selección, y más aún, la gente que estuvo en ese momento entrevistando fueron los mismos, se compararon los donantes que donaron por edad, por género, y se compararon las causas de rechazo de estos donantes por género. Como pueden ver, nuestras cifras de donantes nuevos bajaron de 54.83 a 52.87. Nuestros donantes repetidos aumentaron de 18 a 23% y hubo mayor cantidad de donantes menores de 30 años como donantes nuevos, y los donantes repetidos eran curiosamente de mayor edad. Los separamos por edad y por género, y acá abajo puse en verde aquellas cosas que aumentaron y en rojo aquellos que disminuyeron, de acuerdo, como digo, a grupo etario, género, en la pandemia. Y podemos notar que nuestra gran baja, que yo creo que fue por susto, porque hay que recordar que se decía que los mayores eran los más afectados por el virus, y ustedes pueden ver que el impacto mayor lo tuvimos en las donaciones de 40 a 65 años, que los jóvenes quisieron donar sangre y por eso aumentaron. Y si miramos puntualmente, no hay estadísticas significativamente en algunas cosas significativas. Por lo tanto, podemos decir que no hubo, como digo, no hubo diferencia entre las cuentas y las personas que encuestaron. Por eso es que esta comparación sí tiene validez al tener las mismas condiciones de estudio pre-pandemia y en pandemia. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo influyeron las campañas de donación? ¿Hubo un cambio del tipo de donantes de sangre? ¿La pandemia modificó algunas características de las personas? Y lo que nos preguntamos en este momento es, ¿cuánto tiempo es necesario mantener las campañas y cada cuánto tiempo vamos a tener que reiniciar nuestras campañas? Que claramente fueron útiles. Aquí ya comenzamos a hablar de las características de los donantes en cuanto a la frecuencia de rechazo y en el ofrecimiento de la donación. Si yo miro, estas son las principales causas por género, por lo cual nosotros rechazamos donantes de sangre, y esto lo fuimos sacando por cada una de las cosas en que había un cambio significativo. No crean que les voy a hablar de las 36 causas, pero ¿qué encontramos? Encontramos, a ver, quiero ser claro aquí que en pandemia es esta línea clara que ustedes ven, esta línea de la tabla, y en azul está antes de la pandemia. En pandemia, por ejemplo, la cantidad, si hay que acordarse que nosotros bajamos un 14.5 la cantidad de donantes de sangre, pero la cantidad que varió de pareja reciente, de 744, 442, de 609, fue significativo en número, pero como causa de rechazo solamente bajó un 3%. ¿Ah? Personas que se ven con malas condiciones físicas, que habían, digamos, estos donantes que vienen después de alguna fiesta o en malas condiciones de aseo, también bajaron significativamente, pero la tasa de rechazo no bajó solamente a un 2.81, que también es significativo. Esto de exámenes en curso, si bien subió, era porque la mayoría había tenido COVID, y los que regresaron, eso hizo que estas cifras no cambiaran, que aumentara en pandemia como causa de rechazo los exámenes médicos que se estaban haciendo a esos enfermos. Y lo otro curioso fue que nosotros tuvimos muchos donantes voluntarios, y yo recién, lo que primero les dije, fueron las mujeres las que más donaron en la pandemia, pero también las que se arrepintieron en el último momento y aumentaron bastante en relación a lo que era
antes de esto. Antes se arrepentían, diría yo, más los varones, pero vimos que las mujeres se arrepintieron. Donantes con bajo peso prácticamente disminuyeron. Yo diría que eran donantes mucho mejor educados en cuanto a las condiciones que tenían que cumplir, porque además preguntaban y les decíamos lo que tenían que cumplir. Aquí nos llevamos una gran sorpresa porque la drogadicción como antecedente aumentó prácticamente 5 puntos por ciento en la mujer, y la causa de drogadicción aumentó de causa de rechazo de 1,57 a 2,93. Las conductas sexuales de riesgo bajó. Yo creo que eso es parte de la educación que se hizo, y bajó en forma ostensible. La influencia de alcohol y drogas se mantuvo como tal, pero vemos que hubo bajadas ostensibles en cuanto a la gente que daba esto con haber consumido alcohol o droga las últimas 24 horas. Riesgo de transmisión para enfermedades, prácticamente la tasa fue bastante baja. Conducta de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, y junto con pareja de VIH, no tuvieron para nada impacto, y las cifras no son para nada estadísticamente comparativas, significativas, perdón. Ya cuando vemos presión arterial, que es un motivo importante de rechazo, vemos que si bien significativamente se mantiene como una condición de rechazo, fíjense que hubo una baja importantísima de hipertensión en los hombres y en las mujeres. Esto no es entendible, antecedentes de enfermedad cardiovascular que aumentaron de 0,65 a 1,03 como causa de rechazo. Posiblemente fue porque alguna gente mayor con enfermedades quiso donar sangre, en aspecto solidario me refiero. Y presión arterial baja no tuvo prácticamente significado. Y aquí también nos llevamos una sorpresa, porque con hemoglobina mayor de 18 y encontramos tanto en mujeres, digamos prácticamente ninguna, pero los varones aumentaron enormemente y la tasa de rechazo subió de 0,37 a 1,27. En cuanto uno mira hemoglobina baja, que es una cosa importante que cada día vemos más, que es casi nuestra tercera causa de rechazo, aparecieron los hombres con hemoglobina baja, y también aparecieron hombres con anemia, hemoglobina menos de 11. Esto sí nos llamó la atención, de que la hemoglobina baja subiera de 5,22 a 7,13. Con respecto a tatuajes, endoscopías, heridas, infecciones, eso, vemos que los porcentajes, en realidad algunos bajan y suben, pero no son tan significativos para tener significancia estadística. Pero sí, por ejemplo, la endoscopía, obviamente fue un periodo en que no se estaba haciendo nada electivo, así que era de esperar que eso sucediera, y corrobora que lo que está mostrando la encuesta es la realidad. Antecedentes de accidentes cortopunzantes, esto lo puse aquí porque en realidad nosotros debemos rendir un homenaje a los funcionarios de la salud que fueron muy solidarios con sus pacientes, y muchos fueron a donar en esta época de pandemia porque no teníamos donantes. Los tratamientos dentales, curiosamente, se mantienen en la misma tasa de rechazo. Las alergias subieron, y es curioso que en la mujer se comporten mucho más altas que en el hombre, en un periodo que no tenemos una explicación clara para esto. Pareciera ser que esta vacuna antirrábica, nuestras mascotas mordieron a más gente que la que pensábamos, y subió de 0,76 a 1,57. ¿Habrá sido el encierro? No sé, algo pasó, pero hubo más vacunación antirrábica que en otras condiciones, y el resto de las vacunas tuvo muy poco
impacto. Antecedentes de enfermedades infecciosas, les puedo decir que esto equivale o está reflejando lo que es infección COVID, lo mismo que infecciones respiratorias altas, que era de esperar que estos dos indicadores subieran. La gastroenteritis, acuérdense que también tiene algunos síntomas gastrointestinales del COVID, pero no se movió en forma importante, por lo cual no podríamos culpar a esta infección viral. Las pielonefritis, las hepatitis no tuvieron ningún impacto y tampoco los portadores de algún marcador viral. Cáncer en todas las localizaciones tuvo una variación baja y un N bajo. Las enfermedades reumatológicas, curiosamente, podemos ver que no tienen un gran impacto, pero sí comienza a llegar gente que se le había dicho que no estaba en condiciones de donar e igual acuden. Es curioso eso. Y en general no hubo cambios en eso. En cuanto a embarazos y cirugías, acuérdense que el embarazo ya no había nada que hacer. Los que habían nacido hacía menos de 6 meses iban a ser rechazados, pero la población en general, este indicador de embarazo, parto y lactancia baja, lo que nos dice que lo que estábamos comunicando como campañas de donación realmente eran efectivas. Antecedentes de cirugía mayor no se movió en absoluto, y antes de cirugía no mayor tampoco hubo cambios que era de esperar. Cuando miramos los donantes del grupo etario, esto era prepandemia, yo les mostré lo que era un gráfico parecido al inicio de la presentación, en que teníamos una cantidad mucho mayor de donantes jóvenes, y este gráfico nos muestra que en pandemia sí la población más joven y la población de donantes repetidos fue la que nos ayudó a nosotros a salir de este problema grande que teníamos de transfusión. Bueno, yo quiero decir que han cambiado las cosas. Esta cercanía que teníamos nosotros en los donantes, que nos podíamos acercar, reír, conversar con ellos, nos transformó en un donante que teníamos que cuidarnos, teníamos que colocarnos esta mascarilla, guantes, tomarles la temperatura, y que todo eso de alguna forma afectaba la actitud de acercarse a donar a los bancos. Lo que podemos decir por el momento, hasta no recabar y estudiar con mayor detalle todos nuestros parámetros, es decir, que podemos decir de esta pandemia, es que las campañas de donación y educación deben ser periódicas para cambiar conducta de las personas y aumentar así la donación altruista a repetición. Creo que el COVID, de alguna forma, y todavía no tengo claro por qué aumentó la drogadicción y el alcoholismo, creo que esto fue algo inesperado porque se supone que había menos movilidad y menos posibilidad de tener estas conductas de riesgo. La gente que sufrió el COVID, leve a moderado, aumentaron como población de donantes de sangre. Yo creo que ellos también quisieron de alguna forma volver, y además estuvo la campaña de los plasmas COVID que se hizo. El personal de salud donó varias veces durante el periodo de pandemia, al cual yo le doy mi agradecimiento. Y los donantes de sangre luego de 6 meses son, digamos, lo que estamos viendo ahora, son más parecidos a los de prepandemia, y yo creo que es el tiempo necesario para reactivar la campaña de donación. Bueno, esta es la foto de nuestra casa del donante. Es un edificio histórico que fue remodelado especialmente para la atención de los donantes. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado esta presentación. Armando. Muchas gracias, doctor Marcelo, por la excelente presentación. Gracias por la gentileza también en compartir los datos. Ha sido un trabajo bastante interesante y creo que nos deja varias preguntas ahí, pero las aprovecharemos al final durante la discusión.
Muchas gracias, Marcelo. Encantado. Ahora nos volvemos a ver. Bueno, la siguiente presentación al cargo del doctor Bernardo Camacho. Doctor Camacho, colega y amigo, compañero de muchas batallas en nuestro país y en la región. Nos va a mostrar una experiencia que fue motivo de premiación en un congreso de la Sociedad Española de Transfusión. Teníamos mucho interés en conocer los resultados de ese estudio y que pueda compartirlo él con los demás colegas latinoamericanos. El doctor Camacho es médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en medicina transfusional y terapia celular y tisular en la Universidad Autónoma de Barcelona, es magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia, profesor universitario, fundador, gestor y director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud en Colombia, y ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, la COVASMED, y también del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Muchas gracias, doctor Camacho. Gracias por atender nuestra invitación y esperemos que nos deleite con su presentación y mostrando los resultados del estudio que ustedes realizaron durante esta época tan crítica de la pandemia y ver cómo pudieron sortear con éxito estas dificultades. Gracias, doctor Camacho. Bueno, apreciado Armando y colegas, amigos, compañeros, personal de los servicios de sangre que están presentes en este foro, pues muchísimas gracias primero por la invitación. De verdad también me siento muy honrado de poder compartir algunas experiencias que hemos venido desarrollando en nuestro instituto y poderles transmitir un poco qué es lo que ha ocurrido. Como lo ha mencionado el doctor Marcelo, pues la pandemia significó cambios enormes en el mundo que yo creo que con el correr de los tiempos van a ser más notorios y se van a poder perfilar mejor de todo tipo en la sociedad, en los comportamientos humanos, en la economía, en los aspectos políticos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, como lo mencionó el doctor Marcelo, pues de un día para otro, como ocurrió en Chile y como ocurrió en nuestro país, nos vimos abocados a una situación que nunca pensamos que iba a ser tan extrema como lo fue, y es decir, todo el mundo a la casa, al confinamiento, y yo creo que ningún banco estábamos preparados, ni en Colombia ni en el mundo, para afrontar esa situación. Pero ahí donde surgen entonces los retos, los desafíos, y he sostenido en algunas otras reuniones que el desempeño que tuvieron los servicios de sangre, en particular los bancos de sangre, de mejor o no mejor respuesta a la circunstancia de la pandemia de la que nos afrontó, de la disminución específicamente de los donantes, tiene que ver mucho cómo estaban organizados los bancos antes de la pandemia, qué tipo de organización, qué tipo de estructura, qué tipo de comunicación y de trabajo con la sociedad. Y creo no equivocarme al decir que aquellos bancos que tienen estructuras organizadas antes de la pandemia, mejor organizadas en todos los aspectos logísticos, operacionales, de comunicación, estuvieron mucho más cerca de dar mejores respuestas que aquellos que no tenían esa organización. Es decir, ese factor es un factor muy importante porque no se puede de la noche a la mañana improvisar. No se puede de la noche, no se puede de la noche de la noche a la mañana hacer improvisación de estas estrategias. Bueno, un poco retomando lo que son la guía y criterios fundamentales de la donación de sangre, no quiero
tomar mucho tiempo en esto porque preferiría dedicarlo a cómo fue la estrategia. Pues está claro que hay principios que debemos conservar y fortalecer que están relacionados con la donación de sangre en un país, en una ciudad, en un centro, la voluntariedad, la solidaridad, la gratitud, el sentido de responsabilidad y, por supuesto, el sentido de libertad para poder donar sangre, independiente de que esta donación tenga, además de los propósitos terapéuticos, propósitos para la investigación, como de hecho ocurre en algunos centros como el nuestro. Quería, me pasé no plantear que nosotros en el pasado fuimos en el Hemocentro un banco de sangre, así lo iniciamos hace 20 años, y luego un banco de tejidos, y el discurrir de las circunstancias nos llevó a conformar hoy un instituto que lo hemos denominado Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDBIS, que es un instituto, una corporación con participación del Estado y participación de las universidades, que además de manejar el tema del banco de sangre, también manejamos un banco de tejidos, que es un banco también de referencia, un banco público de sangre de cordón umbilical, una unidad de terapias avanzadas, el desarrollo de un registro de donantes de células progenitoras, y todo este conjunto que está trazado fundamentalmente por la investigación es en el cual se encuentra inmerso pues nuestro banco de sangre. No hay duda de que entonces las estrategias habituales para la promoción de la donación de sangre siempre han requerido, siempre requerirán un trabajo interdisciplinario. Me parece que es fundamental la comprensión de este hecho, todo el proceso de información, de atracción, sensibilización, educación y fidelización de los donantes. No se puede hacer una estructura de donación de sangre si no hay una comunicación con los colectivos sociales, con la población general, sobre un concepto que es fundamental, la importancia y necesidad de donar sangre por parte de esos colectivos de la sociedad. Y hoy los bancos de sangre, a diferencia, yo viví el banco de sangre cuando no había internet ni las redes que hoy manejamos, era por supuesto muchísimo más difícil, y hoy con todas las tecnologías de la comunicación, de los medios, de las redes, etcétera, pues hay unos mecanismos incluso sin tanto costo para interactuar con la población. Ustedes ven ahí, quise presentar un poco algunos afiches, algunos documentos que elabora nuestro centro en relación con educación a la población sobre la importancia de la sangre como un líquido vital, el tema de los mitos, que puede ser un factor que limite, si no se ha contrarrestado en la población estos mitos, y afiches específicos a jornadas que hacemos. Por ejemplo, ahí tenemos un afiche con la Universidad de los Andes. Quiero decir que nuestro instituto cuenta con un equipo creativo de todas estas imágenes. Nosotros tenemos, como lo mostraré más adelante, expertos en diseño de estos afiches, de imágenes, de videos, de community marketing, en fin, todo un equipo de trabajo que está conformado hoy por 8 personas y que no solamente se aplica al tema de la donación, particularizamos diseños, videos e imágenes para una donación de un colectivo en especial, pero igualmente nuestro equipo de comunicaciones está orientado también a otros proyectos como la donación de tejidos y la donación de células para el proyecto del Registro Nacional de Células. Entonces, este tema también antes de la pandemia quiero dar unos toques de lo que era nuestra realidad antes y lo que ha ocurrido después o en el momento en que inició la pandemia, cuando se declaró el confinamiento en nuestro país el 17 de marzo del 2020. Nosotros veníamos de mucho tiempo atrás haciendo un trabajo de educación. Los donantes del mañana hay que empezarlos a formar en el hoy,
y semanalmente traemos niños de instituciones públicas y privadas. Nosotros les proporcionamos y tenemos trajes diseñados, estas batas, y les hablamos sobre el tema de la importancia de la donación, visitan nuestros laboratorios, etcétera, y ahí se inicia un trabajo que consideramos importante de primera información y sensibilización. Tenemos entonces un equipo muy importante de promoción y logística, que es independiente del equipo de comunicaciones. Este es un equipo conformado por un líder, 6 ejecutivos de promoción, 6 promotores de la donación, 3 profesionales en capacitación y sensibilización que nos piden las instituciones para educar a la población en temas independientemente de la donación, en otros temas de salud, y 10 personas del personal de logística. Entonces, ahí son imágenes de distintas campañas. Es muy importante, por supuesto, sacar la donación de sangre de los hospitales y de los bancos y llevarla a la sociedad donde está la gente, que es donde está la sangre. Entonces, nosotros vamos a muchísimos lugares que con debida anticipación se planifica, se programa, se coordina dónde vamos a estar. Más o menos casi con 3 meses de anticipación tenemos la programación de nuestras colectas de sangre. Eso lo veníamos, repito, desarrollando antes de la pandemia. Tenemos unas unidades de logística, esta es una de las unidades móviles, tenemos 2 unidades más, por supuesto carpas, o en algunos sitios utilizamos instalaciones. Los equipos de colecta de sangre son varios equipos. Hoy tenemos 7, 8 equipos en ejercicio y tenemos previsto incrementar 2 o 3 equipos más, conformados por un líder experto en donación. Los 6 equipos de colecta, hoy estamos en 8 equipos, conformados por bacteriólogos, en otras partes se denominan laboratoristas clínicos, enfermeros profesionales, personal auxiliar de enfermería, un médico en general que coordina desde nuestro centro cualquier circunstancia que se pueda presentar en alguno de los equipos, y tenemos en nuestra institución un equipo de colecta de aféresis que funciona de manera con muy buen volumen de donantes de aféresis. Tenemos un programa especial para ello. Estas son algunas de las carpas, instalaciones. Tenemos muchas de estas carpas que permanentemente estamos utilizando. Como es normal, hacemos jornadas también en algunos cantones militares, cada vez menos, pero es un ejemplo un poco de algunos de los colectivos en clubes sociales, en centros académicos, en centros universitarios, en centros comerciales, etc. Esto era, repito, antes de la circunstancia de la pandemia, pero estos antecedentes nos habían ya compenetrado con unas logísticas, con unas estrategias y con una forma de trabajar con movilización de equipos, de transporte, etcétera, etcétera, y que fueron fundamentales cuando hicimos los análisis de lo que estaba ocurriendo para tomar entonces las decisiones que nos llevaron a establecer las estrategias que voy a comentar. Muchos sitios por la ciudad. Bogotá es una ciudad que tiene cerca de 8, quizás 9 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande, muy compleja, por supuesto con una capacidad para la donación de sangre muy alta, que yo creo que no se ha optimizado en toda su enorme posibilidad y capacidad. Formas, carpas, centros académicos, etcétera, todo el mobiliario logístico que se requiere, repito, por ejemplo, en centros académicos, universidades, en empresas privadas, cuando no nos podíamos colocar las carpas ni las unidades móviles, pues conveníamos con esos centros a hacer la instalación de un centro de colecta. En fin, otros nos permitían en algunos lugares colocar. Existen aquí unos lugares donde la población se relaciona con muchos servicios públicos y bueno, carpas, esto quizás es de un centro, lo anterior de un centro religioso, en los centros hospitalarios llevando las unidades móviles de donación. Este es un sitio muy emblemático en nuestra ciudad, la iglesia del 20 de julio. Se estima que más de 30 a 40 mil feligreses van a este punto
y por supuesto es una buena oportunidad no solamente para hacer pedagogía sobre la importancia de la donación de sangre, sino para colectar entonces unidades de sangre. Aquí tenemos a la derecha una institución cristiana muy comprometida que cada cierto tiempo nos convoca, llevamos las unidades móviles y obtenemos una unidad pues muy significativa de donación de sangre. Viéramos antes de la colecta de manera general en este gráfico cómo se distribuye en general las colectas que hace nuestro centro, un 27% en la empresa privada, un 14% en los centros de educación, especialmente en las universidades, un 14% en espacios públicos, un 12% en entidades públicas y ahí ven un 11% en iglesias, intramural un 7%. Es decir, pueden ver ustedes que casi todo el ejercicio de nuestra colecta es extramural, en más de un 90%, casi 40.000 unidades de sangre colectadas en el año 2019. Este es el proceso de la logística habitual que yo creo que se aplica en todas las instituciones, tanto con las instituciones a través de las profesionales ejecutivas de promoción, se pacta la programación de las jornadas, se hace la definición logística con anticipación, todo el tema de divulgación, a veces se hacen videos para la institución, se diseñan afiches especiales para la institución y llega el día de que se concreta la donación de sangre y luego vienen todos los aspectos que después se dan de agradecimientos para mantener contacto con las instituciones. Aquí presentado pues de otra manera esto. Este escenario que yo pienso que es común en muchos sitios del mundo, cada quien a su manera, etcétera, de un día para otro se vio interrumpido, las fechas fueron distintas. Escuché que en Chile fue el 3 de marzo, en nosotros fue como el 16 o el 17, y de un día para otro, todos a la casa. Obviamente, para el caso del personal de salud y en el caso de nuestro equipo, de nuestro instituto, nosotros no paramos, sino que nos sentamos a hacer un análisis, qué íbamos a hacer para responder. Porque el COVID no paró las necesidades de transfusión de los centros hospitalarios. Es verdad que la cirugía programada, que la accidentalidad y que ciertas demandas de sangre disminuyeron por las mismas características del confinamiento, pero muchas necesidades de pacientes con distintas condiciones clínicas fueron requiriendo. Y eso nos preocupaba mucho, porque nosotros somos un banco de sangre que proveemos aproximadamente 40 instituciones en nuestra ciudad, en algunas instituciones en el país. Esta diapositiva, con esta manera, quiere decir que todo esto de un día para otro no existió. Ya de unos meses para acá se viene otra vez con la reactivación recuperando y ya hemos vuelto a cierta normalidad en el ejercicio que habíamos comentado. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que nosotros empezamos a analizar? Aquí está la fecha exacta, 18 de marzo. Este es un decreto del gobierno donde era obligatorio el confinamiento de toda la población. Habían muy pocas excepciones para salir, entre esas, por supuesto, el personal de salud, por supuesto, nuestro equipo. Nosotros hemos considerado que frente al análisis de estas condiciones, hicimos dos análisis. Uno de los factores externos al instituto y otro de los factores internos propios del instituto. En los factores externos tuvimos en cuenta dos hechos, unos objetivos y otros subjetivos. Los objetivos eran la realidad de no movilización, de confinamiento, de no concentración de públicos al que estábamos acostumbrados y que todavía hoy tiene restricciones en algunas áreas, y los aspectos subjetivos que fueron tratados de manera brillante por el doctor Marcelo, tenían que ver con lo que estaban pensando las personas y nosotros mismos, si se podía donar sangre en plena pandemia, si la persona que donaba se podía contagiar o por el contrario, no se tenía claro si el virus
era un virus que permanecía, había una viremia y podría entonces producirse un contagio. Donar sangre, si donar sangre, porque son creencias, bajaba las defensas, y siempre se adujo y siempre se ha considerado, como está claro, que el COVID, más que una enfermedad infecciosa, es una enfermedad autoinmune. Puede ir a donar sangre si la ciudad está en confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eran las preguntas que teníamos que responder para luego establecer las estrategias que establecimos. Y los factores internos, pues obviamente también fueron mencionados, cuál era la disposición del equipo humano, porque podía también en el equipo humano tener estas mismas consideraciones subjetivas de riesgos, de contagios, etcétera. No teníamos implementadas las normas de bioseguridad que incluso hoy se siguen manteniendo para proteger nuestro personal, pero también algunas condiciones de logística del equipo automotor, los horarios laborales, en fin, y los nuevos criterios de aceptación para donantes. Como es lógico en estas circunstancias, se hace un análisis DOFA y miramos cómo estábamos, encontramos algunas debilidades, ausencia, por ejemplo, para ese momento de un call center, que era fundamental ponerlo a funcionar como de hecho lo hicimos, y hoy era obvio, no teníamos el equipo de vehículos suficientes para lo que nos íbamos a proponer, que ahorita lo comento, pero habían también algunas amenazas, el imaginario colectivo, las percepciones y mitos y las barreras que la dinámica propia de la pandemia COVID-19 generaba en el personal de salud y en la población general. Pero también encontrábamos unas extraordinarias oportunidades. Por ejemplo, el tráfico bajó de manera significativa. Lo vamos a mostrar ahora cómo aprovechamos esta oportunidad para hacer desplazamientos que ahora no podemos hacer. La otra oportunidad era que, bueno, las familias estaban confinadas en conjuntos residenciales y en general, que dada la circunstancia que se estaba viviendo, probablemente habría una mayor sensibilidad, un sentido y solidaridad de la ciudadanía. Y nuestras fortalezas, pues ser un banco institucional, de la alcaldía mayor, del posicionamiento de nuestro banco de sangre, una capacidad técnica operativa y una base de datos histórica de donantes. Bueno, con todo esto, entonces nosotros hicimos el primer punto de lo que fue nuestra estrategia, que nos parece fundamental remarcarlo, y fue el concepto de hacer lo que se llama la generación e implementación de las estrategias para la captación de donantes, la creación y divulgación de mensajes, la creación y divulgación de mensajes educativos y sensibilizadores en medios digitales de distinta forma. Por ejemplo, enviamos el concepto, la donación de sangre no para. O sea, la pandemia no para la donación de sangre, es una realidad, es una necesidad. Y todos estos diseños de distinto tipo que teníamos colocados en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, por Twitter, por nuestra propia página web, permanentemente. Y esto se acompañó, como lo mostraré ahora, bueno, también creamos videos especiales, todo un trabajo particularizado para sensibilizar a la población del momento en el que, por el que estábamos atravesando. Y el llamado, como lo mencionó también el doctor Marcelo, a la necesidad, a la importancia de donar sangre, por supuesto con diseños muy creativos que se enviaban. Nosotros en este periodo hicimos una estrategia que se correlaciona con esto, que fue cerca del envío de 80,000 emails mensuales, cerca de 40,000 SMS, una forma de mensajería, y por supuesto toda la información de nuestras páginas, y toda la información por distintos medios conducía a que las personas llenaran un formato específico que denominamos
regístrate para agendar tu donación de sangre. Nombres, apellidos, el teléfono, el tipo de sangre, la dirección, su localización. Con esta información que cientos de personas llenaron por la enorme difusión que hicimos en redes permanente, incluso en prensa, hicimos una base de información, unas planillas muy importantes. Llegamos a tener en algún momento más de 500, 600 personas en estas bases de datos, y entonces hicimos, fue agendar de manera personalizada, ir por esas personas a su residencia. Yo alcancé a ver algunas estrategias de otras instituciones que iban a la casa que la persona donara sangre. Por supuesto que consideramos que eso no era prudente, que no era adecuado, que el lugar de residencia, por más de que se quisiera acondicionar un sofá o una cama para donar, no era lo adecuado, y que creíamos que lo más adecuado era con esta motivación que habíamos desplegado a través de nuestras redes, agendarle a esa persona para ir por ella persona a persona a su residencia, traerla al instituto, como lo mostraré en un pequeño video, donar aquí y luego la regresábamos a la casa. Allí muchas personas, yo creo que cuando ya llevaban 2 meses, incluso el sentido de salir un poco, porque no podían, no tenían los permisos para salir más allá de la circulación en su propio barrio, pues quizás también fue una motivación, quizás sintieron en ese momento que fue dramático para todos de lo que estábamos viviendo. Entonces se programaron y los programamos para donar. Tuvimos días de 80, 90 personas. Los desplazamientos que hoy toman 2 o 3 horas, los hacíamos en 30 minutos. Por supuesto que entonces lo que hicimos fue aumentar nuestra logística de transporte y decir, vamos a dedicar, incrementamos en un 20% los costos de este transporte. Vamos a ir casa a casa y tomamos en cuenta las bases de datos de nuestros donantes, toda esta motivación, todo el llamado telefónico 1 a 1 que hacíamos, y de esta manera entonces empezamos a traer donantes de sangre y empezamos a encontrar que teníamos incluso más donantes de sangre que los donantes de las colectas que hacíamos en prepandemia. Llegamos a hacer en nuestra propia institución 3 salas de donación de sangre, más de 10 o 12 camillas de donantes, todas llenas durante este periodo, y eso hizo que incluso nosotros triplicáramos las reservas de sangre que teníamos por 2 circunstancias. Primero, porque la demanda de los hospitales a los cuales proveemos bajó en un porcentaje importante por no cirugías. Todo se enfocó a preparar las instituciones hospitalarias para atender la pandemia, prestaciones, cuidado intensivo, etcétera, etcétera. La accidentalidad con esa disminución del tráfico vehicular disminuyó. La violencia también, porque no había bares, etcétera, etcétera, que son factores, y el licor que generan trauma y violencia. Entonces hizo que aumentáramos mucho la colecta y llegamos en un momento a tener, simplemente lo doy como un dato, más de 900 unidades de O positivo de reserva en nuestro instituto. Nuestro instituto, por ser nuestro banco de sangre, el instituto un banco proveedor, pues nosotros normalmente tenemos reservas de sangre para 8 o 10 días en caso de que no colectáramos. Es decir, hoy mismo podemos estar en un dato de unas 650, 700 unidades de O, unas 300 o 400 de los otros grupos sanguíneos. Hoy, por ejemplo, tenemos en reserva 50 unidades de O negativo, y bueno, toda esta estrategia la seguimos manteniendo, lo que llamamos donación personalizada. Diseñamos por nuestros creativos, como lo ven ustedes allí en la gráfica, formas animadas, distintas formas agradables. En la parte de abajo, un video, vacunación contra COVID-19 y donación de sangre, todas informaciones que le damos a las poblaciones. Creo que aquí ya viene, ya lo mostraré. Aquí hay unas fotografías de los equipos
creativos del instituto, con los equipos y los software adecuados. Ese equipo son 8 personas, trabajan para crear toda la informática, la información, la publicidad, los diseños publicitarios, videos, etcétera, etcétera, no solo del banco de sangre, sino también de tejidos, y para el programa Dar Células. Allí en este equipo hay un diseñador gráfico, un diseñador multimedia, un community manager, un diseñador de web, un productor audiovisual, una persona en Free Press, un relacionista interinstitucional y un comunicador social, periodista, que coordina todo el equipo. Este concepto es muy importante porque hoy la donación de sangre pasa, como lo he mencionado, por una importantísima comunicación a través de las redes. Ustedes podrán encontrarnos por @itbis o por nuestra página web www.itbis, como está allí en la diapositiva, .org.co, y van a encontrar toda la esencia de lo que hace el instituto y todo el trabajo que hacemos con el tema de la donación de sangre. Aquí viene, permítame en un par de minutos, cómo era esta estrategia individualizada de donación. ¿Se estará escuchando allá? ¿Sí? Sí se escucha, ¿verdad, Rubén? Bien. Mi nombre es Lisa Mayer Muñoz, tengo 26 años. En esta ocasión fue mediante un correo electrónico para la donación de sangre personalizada. Ya en varias ocasiones anteriormente ya había donado, pero mediante las carpas que instalan en diferentes puntos de Bogotá. Entonces, cada vez que había una carpa, pues me animaba a la donación de sangre. El año pasado, por el tema de la pandemia, pues no había vuelto a ver ninguna carpa, entonces pues no pude donar. Ya en esta ocasión, pues me llegó un correo donde me notificaban todo el tema de la donación de sangre personalizada, donde me explicaban que pues venían a recogerme, ahí mismo me dejaban en la casa, y pues me animé, me inscribí, me llegó la llamada, siempre estuvieron muy pendientes de llamada. Antes de recogerme también me llamaron a confirmar la cita y pues vamos ya en camino a la donación. Hoy me motiva a donar sangre como las ganas de ayudar a las demás personas, porque sé que uno donando sangre está salvando una vida. Es muy difícil que una persona se motive por muchas razones, por muchos mitos que se crean alrededor de la donación de sangre, pero es importante porque igual uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, uno nunca sabe cuándo va a estar en una situación en que requiera sangre y requiera que muchas personas tomen la decisión que en este momento yo estoy tomando. A mí me motiva a donar sangre como las ganas de ayudar a las demás personas, porque sé que uno donando sangre está salvando una vida. Pero es importante porque igual uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Uno nunca sabe cuándo va a estar en una situación en que requiera sangre y requiera que muchas personas tomen la decisión que en este momento yo estoy tomando. Me parece excelente esta experiencia, puesto que nos ayuda a las personas que de pronto no tienen los medios ni los modos para trasladarse a un centro de salud, para que todos podamos donar y para que estén dentro de las posibilidades de todos ejercer su derecho a donación. Pues invitar a todas las personas que estén en la capacidad de donar sangre a que lo hagan sin miedo, a que lo hagan siempre conscientes de que con la donación están ayudando y muy probablemente en un futuro, que pues Dios quiera no lo necesiten, pero si van a necesitar alguna vez alguna donación, pues tengan en cuenta que muchas personas tomaron la decisión que ustedes aún no toman, de donar su sangre y ayudar a los demás.
ICDIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Pasión por la ciencia y la vida. Bueno, ese video corresponde a las cientos de formas que hicimos de la misma manera para que muchos donantes les facilitáramos venir a donar sangre. Por supuesto que significa un esfuerzo económico, incrementar la flota de vehículos para traer las personas y todo el esfuerzo también comunicacional. Obviamente, otro aspecto fundamental fue el refuerzo de los protocolos de seguridad que nos planteamos para el personal con las debidas caretas, etcétera, pero en general la respuesta de nuestro personal fue enorme, de gran confianza y de gran compromiso. Otra segunda estrategia fue la realización de jornadas en los conjuntos residenciales donde estaba confinada la población. Entonces, llevábamos nuestras unidades móviles o utilizábamos salones especiales, nuestras carpas, y hacíamos perifoneo o entregábamos apartamento a apartamento la información, y las personas bajaban de cientos, más de 5.000 barrios y conjuntos residenciales, pues tiene nuestra ciudad, y ahí había una excelente oportunidad para la donación de sangre. Es decir, superamos el concepto anterior y lo que hicimos fue rápidamente adaptarnos a nuevas estrategias para poder obtener la donación. Siempre, como lo ven ustedes, con nuevos conceptos, dona sangre en tu conjunto residencial, siempre con el concepto de divulgación, sensibilización, previo y durante la jornada, a través de afiches, volantes, perifoneo, email, grupos de WhatsApp y todo el manejo de medios que ha sido para nosotros muy fuerte, una fotografía del equipo de donación, todo el agendamiento y transporte personalizado, segmentación de base histórica de donantes, en fin, lo que hemos mencionado, los formularios de prescripción, todo un equipo de trabajo haciendo y agendando las citas y transportes a nuestro instituto. Aquí simplemente para señalar que hoy, en ese momento, eran recorridos muy cortos, de 30 minutos o menos, y hoy son recorridos muy demorados por la congestión vehicular, que es un problema serio que tiene nuestra ciudad, y aprovechamos esa oportunidad de poder hacer mejores desplazamientos y optimizar el recurso de transporte. Incrementamos de manera muy significativa, un poco parecido a algunas de las gráficas que presentó el doctor Marcelo. Nuestro porcentaje de habitualidad en el instituto está cerca del 40%. Todavía es insuficiente a lo que deberíamos tener, pero lo incrementamos durante este periodo. Esto es del año enero a septiembre del 2020, el año pasado. Pero también las demandas de sangre o distribución de componentes, ahí ven ustedes por mes, de alguna manera también disminuyeron de manera significativa por la disminución de accidentes, ya lo había mencionado, cirugías programadas, disminución de la violencia callejera. Tenemos todo un sistema, pues tenemos incorporado nuestro ISBT 128 en nuestra organización. Nosotros distribuimos la sangre a los centros hospitalarios, repito, casi 40, algunos fuera de nuestra ciudad. Y para poner un ejemplo de las reservas que teníamos en un día específico, esto se llena a diario, no por todos los bancos de Bogotá, faltan algunos, pero nosotros, como ustedes lo pueden ver en la parte inferior, el instituto tenía casi el 27% de todas las reservas de sangre de la ciudad, y para el caso de lo positivo 500 unidades, en fin, ahí ven otras instituciones de la ciudad con sus distintas reservas de sangre. Aproximadamente nuestro instituto disminuyó en un 7%, pero el promedio de Colombia estuvo alrededor del 20-25%. Por supuesto que hubo instituciones
que de manera mucho más significativa disminuyeron sus reservas de sangre. Ya para finalizar, pues algunos factores clave de éxito: análisis del diagnóstico del impacto del confinamiento. Hicimos ese análisis que ustedes ven, se presentaron las ideas en una mesa de trabajo de qué podíamos hacer, se elaboraron las estrategias y plan de acción. Fue sobre todo muy fundamental el papel de las estrategias de comunicación, implementación de actividades y seguimiento de resultados del banco de sangre, todo un tema de confianza, seguridad y posicionamiento de nuestro banco, estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tanto en función del equipo nuestro como en función de los donantes de sangre, una capacidad de adaptación a los cambios, una disponibilidad de los recursos logísticos. Tomamos la decisión de hacer esas inversiones en comunicaciones, en el transporte, que fue más o menos un 25% de lo que normalmente empleamos, y todo pues un enorme compromiso del talento humano. De esta manera, con esta experiencia, encontramos que un día aparece una invitación a presentar una estrategia de promoción de la donación, ya lo mencionó el doctor Cortés, en el 31 Congreso de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, y querían ver experiencias y, dijéramos, premiar en la categoría extranjera, y de esa manera en una propuesta ibero-latinoamericana la denominamos Estrategia de Comunicación para la Promoción y Captación de Donantes de Sangre en el contexto de la pandemia por COVID-19 en el banco, en el IDVIS, y pues fuimos allí acreedores a esta mención que nos enorgullece mucho. Debo decir que esta estrategia la seguimos manteniendo, no con la intensidad de todos los días como ocurrió en la pandemia, pero en fines de semana la mantenemos, que disminuye la movilidad y se facilita ir por los donantes. Algún día entre semana también la mantenemos, y es una fuente muy importante, muy segura y muy confiable de donación de sangre, pero ya hemos vuelto a recuperar con más o menos 7, 8 equipos de colecta que salen diariamente a la colecta de sangre. El 95% de la colecta de nuestro centro, este año unas 45.000 unidades que estamos proyectadas, las hacemos extramural a través de todo un equipo de trabajo que programa estas actividades. Quizás señalar el hecho de que la comunicación creativa, de buenas imágenes, videos, afiches, estar en redes, estar mostrando testimonios, juega un papel muy importante para crear un factor de confianza y de comunicación con la sociedad, que es un elemento fundamental para educarla y que luego retorne en beneficio no solo para nuestro banco, sino para muchos otros bancos de sangre de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Camacho, por la excelente presentación. Yo creo que es una experiencia pues digna de replicar realmente en muchos países. Es un modelo para algunos, y esperemos a ver qué comentarios hay en relación a los dos temas. Aquí hay una pregunta que planteó uno de los participantes, es en relación con las estrategias para colecta de plasma convaleciente, que de alguna manera se constituyó en una especie como de competencia con los donantes de sangre. O sea, ¿qué tanto en el ejercicio de cumplir también con este propósito, esto incidió de alguna manera en la colecta tradicional de sangre? Doctor Camacho, sé que ustedes tuvieron experiencia con esto, y me gustaría ver si doctor Marcelo Díaz también tuvieron alguna experiencia también con plasma convaleciente. Nosotros, tempranamente que inició la pandemia, fuimos llamados a ser parte de un equipo de investigación de cerca de 25 investigadores de varias instituciones, y desarrollamos un proyecto que se llamó Plasma de Convaleciente, y hicimos una estrategia específica, personalizada, también por redes, tomando en cuenta los criterios de inclusión de los donantes. Ese proyecto tuvo una fase piloto y luego una fase de un estudio controlado y autorizado.
fue un estudio aprobado por la agencia reguladora del INVIMA en Colombia, y pues no voy a entrar en los detalles de todo lo que significó este proyecto, pero no afectó para nada la donación de sangre, porque eran mensajes y públicos diferentes. Nosotros creamos aquí en el mismo instituto la unidad de aféresis para atraer los donantes. Tuvimos cerca de 60 o 70 donantes para obtener las unidades que requería el estudio. Al final hay algunas publicaciones de este estudio, como sucedió en el mundo, pues no dio los resultados sobre los cuales habían tantas expectativas, pero fue una experiencia francamente muy interesante. Doctor Marcelo, ¿tuvieron ustedes alguna experiencia con plasma convaleciente? Sí, yo tuve la fortuna de participar también en 2 proyectos paralelos, uno en el Hospital Barros Luco y otro en clínicas privadas. Fueron 2 proyectos muy interesantes y que también nos ayudaron en la pandemia, porque por un lado la prensa hablaba de la necesidad de convocar donantes de sangre porque no había sangre, y por otro lado se estaba hablando en forma paralela de que este plasma podía ayudar a salvar vidas del COVID. Por lo tanto, ambas situaciones hacían que el banco de sangre estuviera como primera lugar de atención de la gente que había tenido. Entonces, teníamos donantes que venían primero a ofrecer su plasma para donación de plasma COVID, y en segundo lugar, los que no estaban en las condiciones, etcétera, igual se les ofrecía la posibilidad de donar sangre. Entonces, hubo una mezcla diría, de oportunidades de tener esos donantes. También yo creo que todos tuvimos las mismas experiencias, que es otro tema en este momento, de cómo resultó la campaña, pero ambas cosas, digamos, nos ayudaron a convocar más donantes y a que el banco de sangre estuviera más presente en la comunidad. Doctor Marcelo, hay una pregunta que hace también uno de los participantes. ¿Qué explicación le han dado ustedes a este fenómeno de que ahora los donantes volvieron otra vez a parecerse a los de prepandemia? Es lo que queremos averiguar, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la educación en la población sirvió. De hecho, igual que el doctor Camacho, nuestros donantes repetitivos han ido aumentando. Y eso fue lo que sembramos en los meses de marzo a junio del año pasado. Pero esto en el tiempo, la fidelización del donante es lo que cuesta. Y ya aparecieron, digamos, gente que no se informa tanto de cómo donar, cómo es la donación de sangre, y están volviendo a aquellos que van por si acaso pueden donar. Entonces quizá eso es lo que está haciendo que nuestra diferencia entre donantes potenciales y efectivos esté aumentando, y es aquí donde yo ruego que en nuestro país se hagan por lo menos 3 a 4 campañas anuales nacionales de lo que es la donación de sangre, porque así como el doctor Camacho toma a estos niños y les enseña, yo creo que esos niños tenemos que de alguna forma cada 3, 4 años volverlos a llevar al centro para que se impregnen de esto tan bonito que es la donación, la solidaridad y los beneficios que trae para la comunidad el contar con donantes voluntarios, altruistas y de repetición. Bueno, en Chile, al igual que en Colombia, la práctica de los servicios de sangre es público-privada, ¿no? Hay instituciones públicas y privadas. Doctor Marcelo, ¿hay alguna diferencia en resultados entre instituciones públicas y privadas en relación a los logros durante la pandemia? ¿Tratar de amortizar la influencia de la pandemia? Y también para el doctor Camacho me gustaría oír la opinión de él al respecto en Colombia. Yo creo que se vivieron, las realidades fueron exactamente iguales. Yo trabajo en las mañanas en el sector público y en las tardes en el sector privado, y vivimos las mismas angustias.
los pacientes crónicos se siguieron transfundiendo y lo que vimos fue que los pacientes que llevan más de 10 días en unidades de cuidado intensivo o intermedio comienzan a utilizar sangre y hemocomponentes. Por lo tanto, lo que no se ocupaba en cirugías electivas comenzó a ocuparse en otras patologías, digamos, en la patología COVID, que se fueron haciendo más frecuentes estas transfusiones. Y que de todas formas significó que transfundimos. Yo mostré una lámina en la cual el Hospital Barros Luco transfundió incluso más cantidad de glóbulos rojos en pandemia que lo que había transfundido el año 2018. Doctor Camacho, ¿qué percepción tiene usted en Colombia sobre este aspecto? La pregunta es si diferencias entre los bancos públicos y privados con relación a la pandemia, Armando. Sí, ¿cómo fue el comportamiento en público y privado? ¿Hubo alguna diferencia en relación a capacidades o a la manera como abordaron las dificultades? Pues yo creo que sí hubo diferencias, y yo creo que las diferencias, más que estar determinadas por el carácter público o privado, estuvieron determinadas por las condiciones que tenían las distintas instituciones. Hubo instituciones públicas con muy buenas respuestas, igual que hubo instituciones, bancos privados con muy buenas respuestas, pero también por igual tuvieron dificultades. Pienso que en muchas, los bancos más grandes en nuestro país tienen una naturaleza privada. Muchos fueron sensiblemente pues afectados, por ejemplo, en el rol de la donación de sangre. A nosotros, por supuesto, nos sirvió mucho la institucionalidad. Vi ahí un chat que alguien comenta, y por supuesto respeto esa opinión, que fue por la solidaridad de la gente y no por las estrategias. Yo creo que es una combinación de ambos factores. La solidaridad no es un asunto espontáneo. Si usted no organiza la logística y la estrategia, pues usted no puede recoger el sentido de generosidad y de solidaridad. Por supuesto que también una buena estrategia de comunicación hace y despierta ese sentido de solidaridad. Hemos tenido en Colombia tragedias enormes que son esas tragedias las que han despertado esos sentidos de solidaridad, pero una logística enorme de los equipos que es la que se desarrolla para poder colectar la sangre. Yo creo que pues hay diferencias, y no creo que marque si es público o privado, sino marque qué tan organizadas son las instituciones, qué tantos procesos de calidad y estructura tienen los bancos, cuál es su planteamiento científico, tecnológico, de excelencia y ético que tiene el Banco de Sangre para tener un compromiso con la sociedad. Hay una inquietud acá de un colega chileno que dice que en Chile aumentaron el límite superior de la edad para donación. Y Así es. Si en Colombia ha pasado algo similar o hay alguna interés en esto. No, Armando, no se modificó para nada, salvo los aspectos específicos, tanto que la OPS como en Colombia el Instituto Nacional de Salud señaló para la donación, pero los parámetros para donar se mantuvieron intactos. Ahora recién ha habido algunos cambios por otro tema distinto, pero en general no hubo cambios, ni hubo estrategias para tratar de tener donantes de maneras que rompieran los principios éticos para la donación de sangre, como ofrecer dádivas, etcétera, etcétera. Pienso que por el contrario, y en eso estoy de acuerdo con alguno de los compañeros que escribe, pues uno lo que tiene es que explotar ese sentido de solidaridad y generosidad que tenemos los seres humanos cuando se presentan tragedias como esto de la pandemia que ha golpeado tanto a la humanidad, a tantos hogares y en nuestro país. Entonces, mantuvimos eso y creemos que en eso somos muy firmes, tener un sentido de excelencia, calidad, ética y compromiso con la sociedad para prestar buenos servicios. ¿Qué sucedió en Chile, Marcelo, con relación a la límite de edad superior para donar? Ahora, recién en junio de este año, por eso terminamos nosotros nuestro estudio de analizar ahí porque cambió la encuesta,
Antiguamente era de 18 a 65 años. Se podía donar incluso de 18 a 60 y de 60 a 65 se había donado antes. Hoy día se subió el umbral a 70 años y se bajó a 17 años con autorización de los padres. Todavía no hemos juntado suficientes donantes. Yo creo que esto es nuevo, hay que difundirlo, pero para mí que me ha tocado evaluar los pacientes, los donantes mayores de 65 años, lo hacen con una gratitud, como que le estamos dando una nueva oportunidad de hacer el bien. Es una linda experiencia. Yo estoy maravillado todavía, pero no tenemos una suficiente cantidad para poder o diseñar una encuesta para estos donantes. ¿Algún comentario, Bernardo, sobre esto o no? Yo creo que, bueno, en Estados Unidos es 16 años, ¿no? Y se podría considerar, por ejemplo, para nuestro país poderla bajar. De hecho, hoy los chicos de 16 años son más grandes, más nutridos, etcétera, etcétera, en general, ¿no? Podría ser. Pero yo insisto en que el aspecto más importante está en un trabajo de pedagogía y educación a la sociedad para donar. Todavía tenemos mucho que hacer por optimizar las estrategias y por educar a la población para donar. Y no solamente es la comunicación y la educación, es tener las logísticas. Hay bancos que no cuentan con transportes ni equipos, etcétera, etcétera, y todavía quieren que los donantes lleguen a los centros hospitalarios a donar. Eso hay que cambiarlo. Y hay que centralizar, hay que regionalizar, hay que colocarle tecnología moderna, no solamente los medios digitales modernos que hoy están disponibles, sino toda la tecnología para poder captar donantes de sangre. Yo no vería tan relevante, tal vez quizás bajar la donación y dejarla en los 65 años. No vería necesario, pues es una opinión muy personal, ¿no? Aumentarla a 70. Bernardo, hay una inquietud de uno de los participantes sobre cuál considera que fue la estrategia, a su juicio, que hizo crecer la donación habitual hasta un 40%. Creo que ha sido un trabajo de muchos años. Nuestro banco lleva 20 años. Es un trabajo de comunicación permanente con los donantes. Es un trabajo en el cual el problema que yo encuentro es que muchos bancos de sangre van por la bolsa de sangre, van por el objetivo de colectar unidades de sangre y olvidan el sentido de la pedagogía y el sentido del donante. Yo creo que hay que centrarnos más en crear una red de donantes educada. Nos hemos propuesto mucho ello. Tenemos mucha comunicación, mucho contacto, tenemos bases de datos, hacemos recordatorios para que donen. Al momento de la donación llevamos una excelente logística y todo esto hace que el donante poco a poco vaya interiorizando que es parte de su deber, de su compromiso con la sociedad, de su comportamiento social, el donar sangre. Yo pienso que son muchos factores, pero pienso que allí los factores de pedagogía, de educación, han sido muy importantes y relevantes y, por supuesto, un poco para el caso de nosotros, la institucionalidad, la institución que hoy representamos, el prestigio que tenemos, etcétera, etcétera. Hacemos cada año unas actividades de reconocimiento a los donantes, a instituciones, premiamos donantes, etcétera, agradecemos a los donantes, siempre el sentido de pedagogía y de gratitud con ellos por este acto tan importante como es la donación de sangre. ¿Me permite agregar Sí, Marcelo, por favor. Un comentario? Para nosotros, yo digo, los donantes de aféresis son los donantes voluntarios más frecuentes. ¿Y por qué? Porque estamos 40 minutos conversando con ellos, diciéndoles que es el banco de sangre, lo importante es su donación, y dejan de ser donantes de reposición y son los que se convierten en donantes más fieles porque les dedicamos tiempo durante el proceso de la donación. Cuando se trata de donar sangre total, el proceso es muy corto. El flebotomista está preocupado de funcionar correctamente, de que los tiempos se cumplan, que no pasen los 10 minutos, de que el donante se sienta bien, y a veces hay poca entrega de contenido.
en ese momento, que es lo que necesitamos para la fidelización de ese donante. No basta con la sala de espera. Hoy en día, con los agendamientos, la gente espera mucho menos tiempo en la sala de espera como para que tengamos mucha propaganda para hacerlo. Pero como dice el doctor Camacho, tenemos que ir poco a poco enseñando, que sea más pedagógica nuestra relación con el donante. ¿Ah? Nosotros decimos fidelizarlo, pero en realidad es convencerlo de que está haciendo el bien y que un donante repetitivo es mucho más seguro que un donante nuevo. Bueno, yo imagino que las estrategias que ustedes usaron no tuvieron un mayor impacto en la prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión, en la tasa de serología. Pero sí me gustaría escucharlo de ustedes, o sea, cómo fue el comportamiento, si tienen los datos, hubo alguna variación, porque se usaron diferentes estrategias, unas que nunca habían utilizado, y es bueno verlo también en esa dimensión, o sea, ¿qué pudo haber pasado ahí en relación a eso? Armando, hubo una reunión reciente, unos 4 o 5 días, de la red distrital de donación. Recibimos una felicitación porque la reactividad de nuestro banco fue una de las más bajas, si no la más baja, acumulada de los distintos marcadores está en el 1.6. Tenemos un riguroso proceso de selección de donantes, aproximadamente un 12 o 15% diferimos, o sea, somos muy estrictos con ese diferimiento, pero eso hace que la reducción, la reservatividad haya bajado de manera significativa. La ciudad está en 3.7 y creo que no influyó motivar y educar, si se dan bien los elementos, en que la reactividad haya crecido, pero hay que ser rigurosos en el momento de la selección de los donantes. Para nosotros, cada vez reducimos más la reactividad en los donantes de sangre y además porque se correlaciona con un incremento de los donantes repetitivos. Eso es un factor, como lo ha dicho el doctor Marcelo, fundamental. Entre más donantes repetitivos y fidelizados tengamos, más segura la sangre, menos reactividad. En el caso de ustedes, Marcelo, ¿cómo estuvo la...? Yo podría decir que he tenido un año de descanso porque casi no hay reactividad. Sí. Esto del aumento de los donantes repetitivos es maravilloso, ¿no? Realmente uno se siente más tranquilo de que podamos estar haciendo bien las cosas. Bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando un poco por la hora, pero quería hacerle finalmente una pregunta a los dos. De esto que hicieron, que se vieron obligados a modificar la manera de actuar y de proceder, ¿qué se quedaría? O sea, ¿qué piensan mantener de esto? ¿Qué aprendieron de esto así, para darle continuidad? ¿Van a desechar esas estrategias? ¿Las van a modificar? ¿Las van a adaptar? ¿O simplemente van a volver a su estado original? En la medida que la pandemia pues, nos lo permite, pues aún no hemos terminado. Estamos tratando de salir de ella. Armando, yo lo mencioné, nosotros con la estrategia de agendamiento la mantenemos en nuestro instituto, no los 7 días de la semana, pero entre 2 y 3 días la mantenemos, es una muy buena estrategia. Hoy tenemos más donantes que lo que teníamos antes de la pandemia, simplemente yendo a sus casas y trayéndolos al instituto. Muchas personas se agendan por esto. Pero yo diría que lo más importante, ya lo ha dicho también el doctor Marcelo, y estoy convencido de ellos, educar a la población, tener contacto con los colectivos. La población debe dejar de sentir, los colectivos, que tenemos una acción oportunista de simplemente ir a captar sangres porque se requieren bolsas de sangre y hay que entender una participación más activa, pedagógica de la sociedad. De hecho, nosotros tenemos una estrategia de investigación que se llama apropiación social del conocimiento de la ciencia y una cultura científica en nuestra sociedad, porque lo requerimos para donar sangre, para donar tejidos, para donar plasma, para donar células.
y no hay otra forma que educar la sociedad. Las sociedades europeas y americanas han demostrado que con esta pedagogía de la población es que se logra realmente educarla y de esa manera tener la respuesta de los colectivos, mantener contactos con ellos, darle información suficiente. Entonces, como nosotros tenemos unos equipos que hacen sensibilización, hay un equipo grande dedicado a esto. Yo diría educar, educar, educar y siempre pensar que pueden haber cambios, puede volver otro pico de pandemia severo y hay que estar preparados en el equipo, con equipos muy comprometidos, que tengan pasión, que tengan compromiso total por este campo en el que nos hemos dedicado, que es la donación de sangre para la vida, para lograr la vida y la salud de muchas personas. Yo me quedaría con la estrategia de pedagogía y de utilizar todas las herramientas que hoy están disponibles, pero ser muy creativos, con buenos mensajes, muy asertivos, que la gente la podamos seducir con la buena imagen que le estamos enviando. Y nunca utilizar medios que distorsionen el sentido voluntario, altruista, la donación de sangre, buscando comprar los donantes, porque eso sí sería muy grave y distorsionaría el sentido de la donación. Marcelo. Me dejó sin palabras el doctor Camacho. Creo que me interpreta totalmente y solamente decirles que hoy día hace unos meses atrás iniciamos una nueva estrategia de llamar a los donantes al día siguiente, no solamente para hacer hemovigilancia, sino también preguntarles cómo se sintieron, cómo los atendimos, cuánto tiempo esperó, si después los podemos llamar, porque el donante solamente a las 24 horas después analiza si quiere volver a ser donante o no. Esa es la teoría por la cual estamos apostando. ¿Fue una buena experiencia ir a donar o no? Y por eso lo estamos llamando y le estamos haciendo una encuesta de la cual tengo maravillosos datos que algún día vamos a poder compartir y espero que ya con sobre 10.000 donantes podamos presentar algo interesante de reacciones adversas y de la intención de donar y de cuántos de estos donantes que nos han dicho que lo hemos atendido estupendamente bien, que están tan contentos, realmente vuelven. Educar a los niños, no Armando, traer los niños, sí, claro. Y tener una pedagogía de los colegios, de los estudiantes escolares, etcétera, también es muy importante. Bueno, yo creo que por la hora ya debemos acabar, podemos quedarnos aquí toda la noche hablando sobre este tema apasionante. Muchas gracias, doctor Camacho, doctor Marcelo, por todos los aportes. Hoy hemos aprendido bastante y yo creo que los bancos de sangre en términos generales salimos muy bien librados de esta pandemia, ¿no? Creo que tuvimos alguna visibilidad, adquirimos un sentido de importancia, porque nos hicimos visibles de alguna manera. Y claro, mal que bien, con las dificultades, ese propósito se logró. Y gracias también a todos los que estuvieron atentos, estuvieron participando. Esperamos que sigan vinculados a esta actividad de Acobasmed, que la hacemos con mucho cariño para todos los latinoamericanos. Ojalá propongan temas para ser tocados en este espacio y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Armando, muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias y felicitaciones por esta actividad, muy importante. A todos los colegas, amigos, compañeros, también muchas gracias por su sintonía, por estar atentos a esta importante labor pedagógica. Gracias, doctor Marcelo. Fue un placer compartir con usted. Igualmente, doctor Camacho, Armando, muchas gracias por esta invitación y me comprometo a participar de esta reunión que me parece tan interesante y tan buena para todo el mundo. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, Armando, también. Gracias. Gracias a Acobasmed. Gracias, chao.